advertí desde las 6 de la mañana que estaría en mi mesa de trabajo el excongresista, el directivo del Partido Liberal, ex senador de la República, claramente, el doctor Mauricio Jaramillo, y ya se encuentra en nuestras instalaciones. Senador, buenos días, bienvenido, señor. Buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Voy a hacer una pregunta acá, sé que me están escuchando. Senador, escoja silla, ¿derecha o izquierda? Izquierda. ¿Le gusta la izquierda? Muy bien, entonces siga, siéntese bien pueda. Pues yo a la derecha y yo a la izquierda. Usted, yo soy en el centro, mire. No, usted cuál centro. Estoy en el centro. Aquí queda la derecha, aquí queda la izquierda. Él escogió la izquierda. El ex senador Mauricio Jaramillo aquí en nuestra mesa de trabajo. Doctor Mauricio, gracias por atender el llamado del periodismo de Onda de Ibagué. Señor, ¿cómo amanece? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo para usted, para todos los que lo acompañan aquí en el set y para los oyentes. Acérquese un poco más al micrófono y debo hacer una confesión que ya hice al comienzo de emisión, pero la voy a repetir. Yo creo que se han pasado 5 o 6 o no sé cuántos, 7 años en que no entrevisto a Mauricio Jaramillo Martínez. Y está aquí, accedió a una invitación de las noticias de Ondas de Ibagué. Quiero además confesar que estuve bloqueado durante muchos años en su teléfono celular. Ya hace unas 2 semanas a lo sumo, en plena campaña por de Congreso, decidimos hablarnos. Yo nunca lo bloqueé, siempre estuve ahí, siempre lo he considerado mi amigo. Y pues aquí está, en estos episodios que ya, página cruzada. Y quiero hablar con él muchas cosas después de lo que ya se ha surtido en el mapa político regional luego de las elecciones del Congreso de la República. Vamos a arrancar con él y básicamente le quiero preguntar, doctor Mauricio Jaramillo, ese mapa político que dejó las elecciones del pasado 8 de marzo, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo la analiza? ¿Qué pasó el 8 de marzo a nivel nacional y por supuesto aquí aterrizado en la región? Bueno, en primer lugar creo que no hubo muchas sorpresas. De pronto por la cantidad de votos que obtuvieron algunos partidos podría decirse que sí, pero en lo que se refiere a la importancia que tuvo en estas elecciones el pacto histórico era previsible, y de igual forma el resultado que obtuvo el Centro Democrático también lo era, porque tenía una candidata jugada en una consulta y eso por lo supuesto impulsa mucho cualquier proceso electoral. Entonces no creo que haya muchas sorpresas, y a nivel pues de resultados pues algunas, pero creo que en términos generales se podía pensar que los resultados iban a ser de esa manera. Pregunto entonces para usted, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron? Bueno, creo que ganó el pacto histórico porque se consolida como la primera fuerza política a nivel congresional y a nivel nacional en cuanto a votos, y también tuvo un buen resultado el Centro Democrático, y ahí están las cifras, y en cuanto también a los congresistas que lograron obtener. Y aquí en el Tolima, igual situación que a nivel nacional. Igual situación, yo siempre calculé que el pacto histórico iba a estar alrededor de los 90.000 votos, los 107.000, 108.000 votos de más tampoco era una sorpresa, pero creo que fue un buen resultado. También predije en algún momento que, a pesar de que quienes decían que la lista del Centro Democrático no iba a obtener curul, calculaba yo que esa lista iba a lograrlo porque el empuje que le iba a dar pues la figura del presidente Uribe, y además porque el Centro Democrático se convertía como en la contrafuerza del otro sector. De pronto los 90.000 votos sí pudieron estar un poco por encima de los cálculos que se hicieron, pero como le digo, tampoco era nada extraño que pudiera suceder. ¿Y por qué también? ¿Porque era previsible para usted los 90.000 votos del pacto histórico? Que fuera a pasar de los 90.000 votos aquí en el Tolima. Pues porque uno podía palparlo a nivel territorial. Cuando uno iba a los municipios se encontraba mucha gente afecta al gobierno, y eso permitía pensar que iba a haber una buena votación para ese sector, como efectivamente ocurrió. Pues es que prueba de ello es que el logo del pacto histórico obtiene 31.000 votos, superando a los candidatos, a Marco Emilio, incluso a Renzo García. No, y también muchos de los votos que obtienen los de la lista obedecen a ello. Cuando la gente va a votar y quiere votar por el pacto, de pronto se interesa por cualquiera de los candidatos que están en la lista y terminan ayudando también en el resultado individual.
Y entonces uno revisa los resultados del Pacto Histórico Verde acá en el Tolima y llegaron a los 106, 107 mil votos. Y pregunto, ¿cuántos votos liberales había ahí? Bueno, debe haber una buena cantidad de votos, por supuesto, o de exliberales. ¿Por qué sí, dice seguramente usted? Sí, porque pues obviamente hubo gente que no le interesaba votar por algún candidato que hiciera parte de la lista liberal. En el caso particular, pues yo me retiré del partido, ustedes ya conocen las razones. La principal es que yo no puedo seguir bajo las directrices de unas personas que no representan el ideario del Partido Liberal. Infortunadamente, la familia Gaviria está acabando con el partido. Hoy no tenemos candidato a la presidencia, eso es absolutamente absurdo, pero lo más triste es que el candidato que tenía Gaviria era Mauricio Amin, y no duró un soplo, porque al rato ya estaba apoyando a Abelardo de las Priello, y esa es una contradicción total de que un candidato liberal esté apoyando un candidato a la extrema derecha. Eso es lo que ha logrado Gaviria, acabar con lo poco que queda de la colectividad, sacó a los mejores hombres del partido, salieron de allí el doctor Juan Fernando Cristo, que le abrió las puertas y que terminó como ocurre muchas veces, les abre las puertas y sacan a los que los invitaron. Salió Humberto de la Calle, salió en su momento la doctora, la senadora Piedad Córdoba, el doctor Sampero, o sea, toda la gente que en un momento dado representaba el verdadero ideario del liberalismo, salieron porque Gaviria quiere tener es un partido a su gusto y para sus propósitos. De bolsillo, como lo ha logrado, y ahora ya no solamente es él, sino su hijo. Infortunadamente hoy quien maneja el partido no es Gaviria, lo maneja Simón. Y obviamente no tienen para nada ningún escrúpulo de hacer lo que tienen que hacer, amenazar a la gente, las personas que en algún momento los cuestionaron o no les dieron el aval, como ocurrió con algún congresista de la costa, o les dieron los números más complejos para que tuvieran un mal resultado. O sea, es una dirección que maneja con intimidación el partido, y esos son los resultados. Hoy estamos en el peor de los mundos, y a mi juicio era imposible yo seguir bajo las directrices tanto de él como de su hijo, y en una actitud de coherencia ideológica terminé haciendo lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Sigo siendo liberal, pero yo no pertenezco a la disciplina de una persona que no merece mi respeto, pero tampoco con la que no comparto absolutamente nada la propuesta que le ha traído al Partido Liberal en los últimos años. Usted me hace un bosquejo del panorama a nivel nacional del partido, el tema Gaviria y demás, pero en el tema regional, entonces usted adoptó la misma posición, no apoyar al partido en la región que venía comandado por Olga Beatriz González, que tenía la credencial de la Cámara. No, yo terminé acompañando el Partido Liberal con el candidato al Senado, el doctor Oscar Sánchez, y dentro de la estructura nuestra, gran parte de nuestros amigos acompañaron la candidatura de la doctora Olga Beatriz González, otro tanto como el diputado Morato acompañaron al doctor Jaime Yepes. Lo que pasa es que hay un buen número de personas que no tenían entendimiento con la congresista o con ninguno de los miembros de ese partido, y a esas personas fue las que yo invité que acompañaran la candidatura del doctor Marco Emilio, y creo que el doctor Marco Emilio Hincapié, y creo que eso contribuyó mucho para que esa colectividad no solamente lograra el resultado, sino haber consolidado la segunda opción para la Cámara de Representantes. Le voy a confesar algo, aquí los análisis que hacíamos en el Pulso Político dábamos cuenta, y yo particularmente alcancé a decir que era la primera vez en la historia que yo veía que se hacía una campaña para quemar una credencial dentro del mismo partido, y se lo digo, y eso se vio reflejado en el sentido de que usted me dice, la mitad de los amigos del jaramillismo se quedaron con Olga Beatriz González, pero la otra mitad no. Y usted terminó apoyando la candidatura de Marco Emilio Hincapié. En ese sentido, pues hay que decir, ¿hubo campaña para quemar esa credencial? Bueno, lo que pasa es que hay veces periodistas que no tienen la sutileza ni el juicio y el rigor profesional de analizar bien el tema, y hacen ese tipo de afirmaciones como la que empezó usted hace un momento, de que queríamos quemar a la doctora Olga Beatriz. Pero es que mire, ni Reyes, ni Mora, gente que sigue su línea, doctor. Permítame, le aclaro, y para ser mucho más preciso, si la intención mía fuera de quemar a la doctora Beatriz González, más del 50% de los votos que yo obtuvo son amigos nuestros, y yo perfectamente pude haberles dicho que no votaran por ella. Entonces, si queremos hacer esto con mucho rigor periodístico, revisemos las cifras y se darán cuenta. Si usted mira la mayoría de los apoyos que ella tuvo en el norte del Tolima, Honda, Mariquita, Alvarado, Piedras,
lo que tuvo en el centro del país, lo que fue Espinal, Flandes, parte de Chaparral, Prado, todos ellos son de nuestra cultura política. Y usted le puede preguntar a cualquiera de ellos, si yo en algún momento le dije que no votaran por la doctora Olga Beatriz. Entonces, si la intención mía fuera, como a veces afirman de manera injusta, de que mi interés era quemar a la doctora Olga Beatriz, pues a todos ellos les hubiera dicho que no votaran por ella. Y usted le puede preguntar, no es solamente decir, porque uno puede decir muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay que comprobarlo en la práctica y en la realidad. Si a alguna de ellas personas yo les dije que no votaran por ella, a ninguno, es más, varios de ellos yo les he podido colaborar de una u otra forma y tenían cómo hacerlo, como sí lo hicieron con otras personas que por alguna razón no quisieron acompañarle y fueron de alguna manera censurados y tuvieron consecuencias graves como perder el empleo o el contrato. Ninguno de ellos, a todos ellos les dije, si ustedes quieren votar por la doctora, háganlo. A mí lo que me interesaría en ese caso es que nos acompañen para el Senado de la República. Eso fue la razón. Ahora, lo que usted no puede pretender es que obligar a... Perdóneme, doctor Mauricio, le hago la siguiente contrapregunta. El no decir que voten por ella no es lo mismo. O sea, el no apoyar su nombre, el decir, ustedes miren a ver qué hacen, o dejarlos en libertad, tomen la decisión que quieran. No es lo mismo, porque al final al partido ni siquiera le lo dio. Si usted hubiera puesto el granito de arena, pues seguramente hubieran renovado esa credencial, pero no se hizo. No, perdón. Sí, es que hablemos de la intención, ¿cierto? De la intención, de lo que usted dice. Es que usted arrancó diciendo, es que ustedes querían quemarla, ¿cierto? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Porque si yo quisiera quemarla, ¿qué es lo que hago? Pues trato de que todos los amigos que tenemos no voten ninguno por ello para que se queme realmente. Es muy diferente. Lo que pasa es que si usted no tiene ningún deseo de apoyar a una persona, pues no está obligado a hacerlo. Y por eso un acto de coherencia absoluta es que yo me retiro del partido para votar por los que yo creo que deben de ser los candidatos que debo apoyar en un momento dado. Entonces es muy diferente decir que hicimos todo lo posible para quemarla a otra cosa que no la quisimos apoyar, como seguramente lo hicimos hace 4 años. ¿Y por qué eso ocurrió? ¿En qué momento se resquebrajó esa relación Mauricio Jaramillo Olga Beatriz González, se rompió, que fue lo vice precisamente para que usted dijera no la apoyamos? Yo se lo dije hace 1 año. ¿A quién? A ella. Ah, bueno. Sí. Yo hace 1 año le dije que no la iba a apoyar. ¿Cuál fue la razón? Pues porque no cumplió con el compromiso que había de que solamente iba por una sola vez. Y porque hay otras razones que no voy a entrar ahorita a mencionarlas, ya en algún momento lo he mencionado, y son mucho más también profundas. Pero la razón principal fue porque nosotros habíamos acordado que iba solamente por una sola vez, y la idea es que en esta oportunidad fueran los que están emergiendo y que quieren también tener oportunidades, pero en igual de condiciones. Usted no puede competir con un candidato que tiene la credencial, que tiene mucho dinero y que tiene toda la burocracia con la que de alguna manera cooptan los liderazgos. Entonces, al no cumplir ella con ese acuerdo, al ella arbitraria y autónomamente tomar la decisión de volver al Congreso de la República, pues nos cambió todo el escenario que nosotros habíamos planteado. Y yo hace 1 año le dije que yo no la iba a apoyar. Tengo otras razones también muy... Pero a mí me parece que esto, no yo debo aprovechar esta oportunidad para hablar de el destape de Mauricio Jaramillo. Eso no es una entrevista así como de trámite, sino básicamente quiero conocer la minucia, la milimetría del rompimiento. Ya tengo una primera causa fuerte, y es, ella no cumplió con su compromiso de que iba por un solo periodo. ¿Qué otras cosas hubo? Es que no quiero ahondar ya en esto, pero voy a contarle otra. El compromiso que había, el más importante, era apoyar al doctor Ángel María Gaitán para que tuviera un cargo a nivel nacional, que le iba a servir al Tolima y por supuesto a nuestra estructura. El doctor Ángel María Gaitán tuvo la generosidad que muy pocos tienen, de hacerse a un lado pudiendo volver al Congreso de la República, faltándole los años para una pensión, que es lo que busca mucha gente después de haber trabajado con tanto tiempo. Infortunadamente no se tuvo el apoyo, ese era un compromiso real. Ustedes saben a quién terminó ella apoyando, no voy a entrar en detalles, pero esa también es otra razón que molestó muchísimo e incomodó a nuestros electores. Además, una tercera, y no voy a mencionar más porque no quiero ahondar en este tema, es que hay que trabajar en equipo. Cuando nosotros teníamos al doctor Guillermo Santos en el Senado de la República, al doctor Ángel María Gaitán en la Cámara, las decisiones eran colectivas. Yo eso se lo mencioné ya hace años, le dije, hay que trabajar en equipo. Es más, yo le comenté en la casa de ella, en presencia de su marido, que yo estaba cada día más alejado de la política, porque cada día me parece que se está degradando ya de manera insostenible.
Y le dije, me parece que usted debe estar coordinando todo el trabajo con los 2 diputados, con el doctor Gaitán, con el doctor Casabianca, con el concejal Mora, para que las decisiones sean colectivas. Infortunadamente eso no se dio. Pero bueno, fundamentalmente la razón principal es las 2 primeras que menciono, y se lo dije con toda franqueza, a pesar de que le sigo conservando cariño y aprecio, pero políticamente pues eso permitió que se diera el distanciamiento, y razón por la cual pues empecé a tener agresiones de parte de ella y de su marido. O sea, yo tuve que escuchar audios donde me trata de misógeno, me trata de maltratador de mujeres, donde dice que quiero acabar con la lista del partido, un poco de cosas y unos comentarios pues que tampoco vale la pena ahorita acá recordar, pero fueron comentarios bastante desagradables hacia mi persona, y razón por la cual dije prefiero entrar en un conflicto personal. Lo que debería ser una discusión política, y fue también una de las razones, además de la que ya mencionó del manejo que le está dando la familia Gaviria al partido, también para evitar mayores confrontaciones con ella, y por eso me hice a un lado y decidí mantener mi independencia desde el punto de vista político. Doctor Mauricio, lo cierto es que hoy el partido no tiene credencial, el partido ni siquiera alcanzó umbral. ¿Usted cómo ve hoy al partido? ¿En qué condiciones queda el liberalismo en el departamento del Tolima? Miren, hace 4 años nosotros éramos conscientes de que el Partido Liberal ha perdido fuerza, pero no ha perdido fuerza, como dicen muchos de manera injusta, que es que Jaramillo acabó con el partido. Al contrario, si yo no hubiera estado al frente, y los amigos que me acompañan al frente, hoy no habría partido. Porque lamentablemente la política se convirtió en un negocio. Hoy en día los votos se consiguen es con plata mala vida, y ustedes saben quiénes hacen esa tarea muy bien hecha. Los segundos se consiguen con burocracia, ¿cierto? Básicamente esos 2 factores son los que determinan los apoyos políticos. Si yo hubiera sido el gobernador del departamento del Tolima hoy, Barreto no tendría la importancia en el Partido Conservador, porque seguramente hubiéramos mantenido una independencia y una libertad política, pero lamentablemente pues bueno, hay unos hechos que de pronto la gente no conoce. Lo que sucedió en la registraduría en ese entonces, no lo voy a mencionar hoy, pero eso está en la fiscalía denunciado. Se utilizó el poder para hacer de la política lo que hoy es la política en el Tolima. Hoy no hay un desarrollo importante. Hoy el Tolima perdió importancia a nivel nacional. Antes éramos de los departamentos élites después de las grandes ciudades y los grandes departamentos. Hoy nos superan prácticamente todos. Hoy nos superan los Santanderes, los del eje cafetero, los de la costa. Aquí no hay una obra importante a nivel regional. Aquí se convirtió todo en politiquería, en clientelismo. Aquí la gente la cooptan es con plata y con contratos y con apoyos económicos de plata del Estado, y así han volteado a la mayoría de los liberales. Bueno, antes de eso pues se fueron otros liberales, entonces me dicen que yo fui el que acabé con el Partido Liberal. El único que no se volteó y el único que no se fui yo. Por eso quedó prendidita la velita ahí de nuestra colectividad. Pero primero, ¿quién se fue? El primero que se fue el doctor Emilio Martínez, siendo de nuestro equipo político cuando perdió Serpa. Y eso que se echó unos discursos en contra de Pastrana en Espinal que hasta vergüenza nos dio en ese entonces, pero tuvo la habilidad de congraciarse después de las insultadas que le pegó a Pastrana, y eso que los conservadores llevaban los cassettes de todas las insultadas que le pegó el doctor Emilio, y terminó presidente de la Cámara. Se fue porque lo invitó el doctor Valdivieso en algo que se llamaba Alianza por el Cambio. Yo fui invitado a ello. Es más, el Partido Liberal en ese entonces tenía más o menos 8 gerencias y me ofrecían conservar para el partido la mitad de ellas, y yo rechacé todo ello por cuestiones de principios y cuestiones ideológicas. Después de eso, ¿quién se fue? El doctor Carlos García con el doctor Jaime Yepes, y no se fue porque ganó Serpa, fue porque es más, le salió hasta mal el truco, porque él pensaba adherirse el lunes siguiente a la primera vuelta y tenía todo el show para hacerlo. Para infortunio de él, el doctor Uribe ganó en la primera vuelta y se quedó con la adhesión a la segunda vuelta. Entonces, ¿de quién se está hablando? ¿Quiénes se han ido del partido después de haber tenido todos los honores? El doctor García se fue siendo presidente del Senado a nombre del Partido Liberal, y el doctor Santofimio, ustedes saben las circunstancias que se tuvo y por las cuales él dejó de participar de la actividad política. Entonces, los 3 grandes o los 4 grandes hombres de la política liberal terminaron por cuestiones de intereses burocráticos y de otra índole desertando de nuestra colectividad.
Ellos le hicieron mucho daño. Y ahí hay otra gran cantidad de exdiputados, de exalcaldes, de todo que han terminado allá. Miren, el Partido Liberal eligió al señor Chucho Botero, terminó en otras huestes, eligió al doctor Rubén Darío, terminó en otras vueltas, estudió a Luis H. O sea, ¿quiénes son los responsables? Pues si se trata de señalar, hay muchos más responsables de los que se me puede atribuir a mí. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lamentablemente, cuando usted tiene un gobierno departamental que coge el dinero y se beneficia de él, por eso las campañas hoy en día son tan costosas. Una campaña de la gobernación no deja costarle 20 o 30 mil millones de pesos. Cuando yo enfrenté a Barreto, los ríos de dinero se veían por todos lados. En esta última campaña yo registré lo que gasté hasta antes de que me revocaran la inscripción, alrededor de 500 millones de pesos, que son los que realmente gasté. ¿Cuánto gastó la hoy gobernadora? Muchos millones de pesos. Lo que pasa es que eso lo hacen por debajo de la mesa. ¿Y de dónde sale la plata? De los contratistas y de la plata que se obtiene en los negocios irregulares que hacen en la administración departamental. Con ese dinero, pues obviamente cooptan los candidatos a alcaldías, candidatos al consejo, los candidatos a la asamblea. Y si eso no fuera suficiente, entonces la cantidad de burocracia, yo lo denuncié hace 2 años y medio en campaña a la gobernación, donde demostraba yo que, por ejemplo, Cortolima había pasado de 400 contratistas a 1.200, que Indeportes hacía lo mismo, que en la gobernación del departamento habían 4.000 contratistas, cuando el doctor Luis Carlos Delgado no tenía sino 700 contratistas. Y si eso no fuera suficiente, entonces cogen a un alcalde y le entregan un contrato, le dan una plata, ¿cierto? Le hacen un convenio, pues también ese alcalde que no tiene principios ni tiene una fortaleza ideológica y moral, pues termina vendiéndosele al mejor postor. Eso ocurrió hace 8 años cuando se volteó el alcalde de Falan, el hoy alcalde de Falan, el señor Forney, que con un convenio de 2.000 millones de pesos, que después de haberse retirado del partido a los 8 días de manera descarada, fue el doctor Barreto a confirmar ese convenio y terminó en esas huestes y hoy hace parte del Partido Conservador. O lo que acaba de ocurrir con el alcalde de Palo Cabildo, que le hacen un convenio de 3.400 millones, algo así, siendo liberal, y hoy terminó apoyando candidatos conservadores por, obviamente, instrucciones de la señora gobernadora. Entonces, cuando usted ve eso en alcaldes, cuando usted ve eso en diputados, cierto, que han tenido todas las veces la posibilidad de llegar gracias a los avales del partido, pues en eso se terminó convirtiendo la política, en plata, en contratos, en presupuestos. O cuando ocurre como ocurrió ahorita recientemente, va uno al municipio de Líbano y encuentra camionados de cemento. Yo tuve que ver un camión con más de 500 bultos de cemento días antes de las elecciones. O cuando usted recorre las veredas de ese municipio y encuentra arena, material para las vías, o empiezan a hacer pavimentaciones o a hacer placas huellas. Hombre, es muy difícil competir con eso, porque cuando usted llega a la región a hablar de la política, de la verdadera política, pues la gente le dice, sí, usted habla muy bonito, pero es que aquí lo que necesitamos es esto, aquello. Y usted empieza a ver que ellos identifican los líderes, no solamente del Partido Liberal, sino de todos los partidos, y a eso los van cooptando de cualquier manera, y bien, sí. Eso terminó la política infortunada. Doctor Mauricio, y entonces la suerte del Partido Liberal. ¿Quién va a tomar las riendas del partido? Olga Beatriz González, pues no tiene credencial. Yo no sé cómo estén manejando el directorio liberal, municipal y departamental, si esas mayorías son jaramillistas o Olga Beatriz González logró obtener el manejo del partido. ¿Quién se va a hacer cargo del Partido Liberal luego de la legislativa del 8 de marzo? Bueno, mira, hay una cosa que quiero pues que quede claro frente a lo que ha sucedido. Hace 4 años yo tenía claro que la fortaleza del partido no era suficiente para lograr la curul nuevamente, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto y analizando de esa manera la situación, fue que empecé, obviamente, con todo el directorio, porque siempre las decisiones fueron consultadas con el directorio departamental, a diferencia de lo que ocurrió en la reciente debate electoral. Y en ese sentido yo invité al doctor Gentil Gómez para que hiciera porque yo consideraba que con él lográbamos los votos que nos iba a hacer falta para poder obtener la curul del partido. Y logramos armar una lista liberal con gente que creíamos podían aportar un buen número de votos. De pronto la única persona que no cumplió y terminó, pues, y además terminó mal, fue la exdiputada Graciela Vergara. Pero se logró el resultado.
En esta oportunidad yo no intervine en la escogencia de los candidatos a la Cámara, por obvias razones. Yo ya no hacía parte del partido, mal haría yo en meterme a decidir quién podía ir y quién no podía ir en la lista. Pero seguramente si yo hubiera estado al frente, tengan la certeza que hubiera logrado que la lista del Partido Liberal hubiera obtenido la curul. ¿Por qué dice eso con tanta seguridad? Porque si hubieran podido, como hace 4 años, convocar a esa lista personas que hubieran fortalecido la lista. Pero cuando usted no consulta con el directorio departamental, cuando usted mete y saca a la gente caprichosamente buscando acomodar todo a su propio beneficio, pues dejó de tener en esa lista gente que me parece que era importante y hubieran logrado más de 60.000 votos. Se lo voy a traducir de esta manera, doctor Mauricio Jaramillo, y es que entonces usted renuncia al partido, le deja la responsabilidad directa a Olga Beatriz González, que tenía la credencial de armar esa lista, y ella fue la que armó finalmente esa lista. Como queriendo decir, si el partido fracasa es culpa de ella, pero si hubiera obtenido la credencial, pues... Era mérito de ella. Era mérito de ella también. Hoy en día la responsabilidad entonces se la endilga a ella, de la situación del partido, de ella exclusivamente. Pero yo no quiero concentrarme solamente en el tema de ella, yo creo que es el que más le gusta a usted. No, mire que no. Mire que no, pero entre otras cosas le digo, por eso le preguntaba... Oiga, no, pero sí. No. Pero bueno, pero terminémoslo. Pero yo creo para no llover sobre mojado, yo creo que podemos para no llover sobre mojado, la pregunta entonces más directa sería para usted, ¿usted piensa volver al partido? Miren, primero, yo hace un año, como le dije que no la iba a acompañar más, que yo creía que tenía la responsabilidad de asumir la dirigencia, pero que tenía que hacerlo de manera colectiva. Le dije, por eso le nombré las personas, le dije, pero trabaje con el doctor Gaitán, con el doctor Casabianca, con los 2 diputados, con el presidente del Consejo, el doctor Mora. Le dije, porque esto es una cuestión de trabajo en equipo, pero lamentablemente no fui oído. En lo mismo, cuando yo me retiro, entiendo claramente que yo no soy la persona que tengo que determinar quién puede ir o no ir en la lista. Me parece un acto de abuso, de estar yo por fuera de un partido tomando decisiones del partido. Lamento profundamente que no hubiera consultado nunca con el directorio departamental. El directorio departamental fue no tenido en cuenta para nada, para la escogencia de los Pero si era el directorio lo manejaba el jaramillismo y ella rompe con el jaramillismo, pues ¿para qué le iba a ir a consultar? No, es que es romper o no romper, es que hay un directorio, hay una institución, y usted en esa institución tiene que respetarse. Pero bueno, no quiero ahondar en eso, le voy a poner solamente para terminar este tema y no volvernos monotemáticos. ¿Qué tendría que haber hecho ella para haber evitado lo que sucedió? Primero, no haber maltratado a Rubén Darío Rodríguez. Ustedes le pueden preguntar a Rubén Darío Rodríguez por qué se retira, por qué no participó de la lista. Fue tratado como uno más. O sea, yo hubiera traído a Rubén Darío Rodríguez, porque Rubén Darío Rodríguez... Rubén Darío Rodríguez que quiere estar en una lista, pero que milita en el barretismo, a ver... Pero, ¿cuál es el problema? Yepes estaba en otro partido, también durante 20 años, ha estado más cerca al partido de Rubén Darío que Yepes, o que Gentil Gómez. No, esa no es una razón, es una explicación, pues Gentil Gómez nunca había estado en el partido y yo logré convencerlo que estuviera hace 4 años. Entonces esa no es una buena explicación, perdóneme, Héctor. Yo hubiera tratado bien a Rubén Darío, porque Rubén Darío como candidato no baja de 8.000 votos, eso lo sabemos todos. Él no es bueno para transferir, pero sí es bueno para tener votos para él. Si usted hubiera convencido de alguna manera al doctor Gentil Gómez para que hubiera estado en la lista, la explicación que ella da es que las exigencias del doctor Gentil Gómez fueron muy altas para estar en la lista. A mí no entiendo eso. ¿Por qué no estuvo en la lista si quieren tanto el partido? Si hoy se rasgan las vestiduras, hoy son más liberales que cualquiera. ¿Por qué no estuvo en la lista? En un audio que ella envía, dice, lamentablemente el doctor Gentil ya no va porque las exigencias eran demasiado altas, imposibles de cumplir. ¿Cuáles eran las exigencias? Pues todos podemos suponer. Si él hubiera entrado en la lista, estaríamos hablando de otros 8.000 o 10.000 votos, ¿cierto? Si no hubieran maltratado a Mauricio Andrade, dicen que es que yo saqué a Mauricio Andrade. Usted no tuvo nada que ver con eso. Falso de toda falsedad. Falso de todas falsedades. Si hubiera tenido algo que ver, no lo hubiera dejado o le hubiera pedido que no estuviera en la lista desde el principio. Él me comentó y nos comentó que quería estar en la lista. Yo le dije, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero usted no tiene posibilidades de ganarle a la representante por esto y esto y esto. Era obviamente razones. Yo quiero hacer el ejercicio. Le dije, perfecto, haga el ejercicio. Y en ese momento muchos de los amigos nuestros iban a votar por Mauricio Andrade, porque en él se encontraban la persona con la que podían ellos de alguna manera identificarse.
¿Qué sucede? No me pregunten a mí, pregunten al doctor Mauricio Andrade cuáles fueron las razones por las cuales él se retira de la lista. Hablan de Operación Gusaneo, pues que Olga Beatriz les sacó líderes en el sur, bueno, en fin. No lo voy a decir yo porque pues no tiene sentido, pero pregúntenle a él por qué en un momento de indignación, de rabia, de tristeza, toma la decisión sin siquiera consultar con nosotros. Entonces, si no maltratan a Mauricio Andrade, si convence al doctor o le satisfacen sus pretensiones, sus exigencias, y si trata bien a a Rubén Darío Rodríguez, ahí había más de 20.000 votos. O sea, el partido era acá la tercera votación, 60.000 votos. Pero lamentablemente eso no se hizo porque un día metían a uno, un día sacaban al otro, un día metían al uno, otro día metían al otro. Una cosa loca. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? La que decidió manejar la lista del partido. Pero bueno, es que después de los resultados, pues muchas explicaciones se pueden dar. Yo creo que ahorita lo que pasa es que los que van a seguir dentro del partido, pues verán qué van a hacer. En lo que a mí respecta, yo seguiré siendo liberal, pero un liberal independiente. Eso me permite, por ejemplo, como dice, acompañar al doctor Marco Emilio Hincapié para la Cámara, apoyar al doctor Oscar Sánchez para el Senado, y el día de mañana voy a apoyar al doctor Cepeda, porque yo estoy absolutamente seguro que el director del partido va a decir que vota. Pues claro, porque si ustedes hicieron una alianza aquí, voy a decirlo, si hicieron una alianza aquí con el Pacto Histórico Verde y Partido Liberal para apoyar la Cámara, por ejemplo, pues es apenas obvio, natural y coherente que ustedes, los liberales, en el caso suyo, se vaya a ir con Cepeda, que representa a la izquierda, y eso en coherencia, como le digo, con el tema de lo que se hizo aquí para Congreso con el Pacto Histórico. Perdona, pero no es por esa razón, porque igual podía decir, como yo apoyé a Oscar Sánchez, entonces si Oscar Sánchez termina apoyando a la doctora Paloma, pues entonces también yo iría a apoyar a la doctora Paloma. No es por una cuestión ideológica. Yo tengo que acompañar a quien, desde mi punto de vista, comparte mis ideologías, mis principios, y entiendo perfectamente que el doctor Cepeda interpreta mucho mejor que cualquier otro candidato lo que yo quiero para este país, y por eso lo voy a acompañar. Y no tengo la menor duda que el doctor Gaviria, a menos de que vea que no crece más de lo que ya creció la doctora Paloma, y ve que el doctor Abelardo de la Espriella termina teniendo más posibilidades, invitar a los liberales o obligar a los liberales a que tienen que votar por Abelardo de la Espriella. O sea, ahí no hay nada. Vamos a ver un partido liberal dividido definitivamente para la primera o segunda vuelta presidencial. Así es. Es que está dividido porque gran parte del partido, de los que hacen parte de la colectividad a nivel congresional, pues son de tendencia centroizquierda. Pero obviamente Gaviria y los séquitos que él tiene, ¿cierto?, los áulicos que él tiene, pues están al lado del doctor Gaviria con sus pretensiones de derecha. Pero eso lo respeta uno, porque ¿por qué lo entiende uno de esa manera? Porque es que cuando usted lo amenazan de que le van a quitar el aval, pues termina sometiéndose a la dictadura. Eso es muy lamentable. Pero fíjese lo que pasa con el señor Mauricio Amén, que se va sin consultar con nadie a apoyar un candidato de ultraderecha, y el señor Gaviria se queda callado. O sea, eso es una cosa contradictoria. Y los que de pronto se opusieron a él, por cualquier razón, los castigó. Así no se puede seguir manejando un partido. El día, usted me hizo la pregunta, ¿usted volvería al Partido Liberal? El día que no esté Gaviria al frente y no esté una persona de derecha, de ultraderecha, manejando la colectividad, yo volvería al partido. Porque no es solamente cambiar a Gaviria, es volver a orientar al partido hacia donde debe ir. Es que el Partido Liberal ha sido el partido que ha traído las grandes transformaciones históricamente, las grandes reformas sociales de este país las ha liderado el Partido Liberal. Y hoy el Partido Liberal, en cabeza de Gaviria y de su hijo, se está oponiendo a todas las reformas que el Partido Liberal debería estar liderando. Sí, pero lo que se viene ya, pues a mí me queda muy clara la posición suya frente a lo que es de elecciones en mayo y en junio, primera y segunda vuelta presidencial. Ya sé cómo se va a comportar aquí el sector jaramillista en el Tolima de cara a esas presidenciales, pero es que terminado eso, lo que se viene son las regionales, y entonces tendré que preguntarle a Mauricio Jaramillo, venga, y entonces usted va a ser o no protagonista para esas regionales. Se ha venido ventilando que como si llega a haber continuidad del gobierno Petro con Iván Cepeda, pues vamos a ver un pacto histórico totalmente fortalecido en alianza con un partido liberal que pudieran estar pensando en una candidatura a la gobernación del Tolima, o bien de Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, su hermano, o en el caso suyo. Le pregunto, ¿a usted le interesaría volver a postularse independientemente si es por el Partido Liberal o por el pacto histórico, por esa alianza, para una gobernación? No, en este momento no tengo ningún interés. Es que lo de la gobernación, yo lo he dicho, es una cosa compleja.
Los apoyos regionales obedecen a otras razones muy diferentes a la política. Miren, cuando hay una campaña a la gobernación se pueden presentar más o menos unos 150, 200 candidatos a alcaldías, y son los candidatos a alcaldías fuertes los que mueven las estructuras electorales en la región. No es ni Cepeda, no es ni Paloma, no, son los líderes. Pero ayuda para el discurso, a ver. Sí, pero no tanto. Lo que ayuda es el candidato a la alcaldía, y esos candidatos, ¿al lado de quién están? Al lado de los que le dan el dinero. Yo voy a contar una anécdota. Para financiar sus campañas. Yo voy a contar una anécdota de alguien, bueno, no la voy a contar en detalle, pero poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Un candidato a la alcaldía de un determinado municipio lo busca usted, y lo primero que le dice como candidato: ¿usted en cuánto me va a ayudar para mi campaña? Es una vaina absurda. Yo las campañas que he hecho las he hecho con mis propios recursos. Yo no le pido plata ni le recibo dinero a nadie. Y eso le pueden preguntar a cualquiera si yo he recibido un peso en una campaña. La campaña que yo hice frente a Barreto la hice con un lote que se lo vendí, una parte del lote que le vendí a Gabriel Camargo, al Deportes Tolima. Sí. Saqué esos recursos de mi propio dinero y con eso financié mi campaña. Yo no le pedí un peso a nadie y me venían a ofrecer mucho dinero, o dinero, y yo nunca le quise recibir a nadie. Entonces, un candidato a la alcaldía lo primero que le dice a usted absurdamente es: ¿y usted cuánto me va a dar para la campaña? Pero pues, si él se quiere lanzar, ¿por qué no se lanza con su propia plata? No, eso usted tiene que darle la plata. Y no piden cualquier cosa, piden bastante dinero. Y la plata que se mueve de una campaña política a la gobernación para influir en esos apoyos, para obtener esos apoyos, es millonaria. El candidato a la alcaldía que menos le voy a pedir a usted puede pedirle 100 millones de pesos. Entonces, cuando usted tiene 100 candidatos a las alcaldías, estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos, ¿cierto? Además de eso, cuando usted coge todo el presupuesto del departamento y lo pone al servicio de los líderes locales, cuando en el municipio del Líbano, el señor de San Fernando, amigo nuestro, concejal hace muchos años de nosotros, hoy afamado barretista, son al que llevan para que inaugure las placas huellas, ¿cierto? O el que dice a dónde hay que llevar la maquinaria. Y fuera de eso cogen, como ocurrió en convenio, donde más de 10 líderes nuestros los pusieron a trabajar en la gobernación. O cuando cogen a un líder importante campesino, que eso era un campesino de esos bien interesantes, hoy trabajando en Indeportes, no haciendo nada, y hoy es conservador, un candidato de izquierda, campesino, hoy barretista a morir porque le dieron un contrato en Indeportes. Es muy complicado usted luchar contra esas estructuras, porque usted está luchando contra el presupuesto, está luchando contra la burocracia y está luchando contra la plata que se obtiene de manera ilegal. ¿Y quiénes son los que resultan jalando los votos? Pues los candidatos a las alcaldías. Entonces, ustedes sin dinero, ¿cómo logra tener esos apoyos? Si usted no les va a ofrecer dinero, o no les va a ofrecer burocracia, o no les va a ofrecer obras. Así y es tan importante los apoyos que usted puede pasar de la noche a la mañana de tener 5.000 votos a tener 500. Y le voy a poner 2 ejemplos. Claro. Cuando yo fui candidato a la gobernación la primera vez, yo le gané a Barreto en Guamo, porque Mellado, que era el candidato a la alcaldía, me hizo unas manifestaciones muy buenas, grandes. Él hacía parte del equipo del doctor Emilio Martínez y esa gente pues me terminó acompañando. Y después, en la siguiente elección, como Mellado no le fue bien en la alcaldía y pues ya surgieron nuevas candidaturas muy fortalecidas, la doctora Rosemary Martínez, siendo vecina de Guamo, siendo ella de Espinal, bajó a 500, 800 votos porque ya no tuvo un candidato a alcaldía muy fuerte. Entonces, la gobernación del departamento, infortunadamente, se mueve mucho por esos 3 factores: dinero, burocracia por ahora no. Y apoyos. Por ahora no. Realmente no, por ahora ni creo que valga la pena. Creo que va a llegar el momento en que sí va a haber la posibilidad de que, a pesar de todo ello, como está hoy fraccionado el Partido Conservador, porque para nadie es un secreto que hay unas fracciones importantes ahí, además el desgaste natural que tiene, puedan surgir fuerzas que, a pesar de todo eso que acabo de comentar, son suficientes para poder darle un cambio sustancial y necesario. O sea, para poder enfrentar una candidatura barretista. Porque fíjese que, a pesar de todo ello, hay 250.000 tolimenses que no están sometidos a ese régimen. Y la muestra es que, a pesar de que a mí me revocaron ilegalmente mi inscripción, saqué alrededor de 90.000 votos y la doctora Judy sacó casi 80.000 votos. O sea, ahí hubo 170.000 votos a pesar de todas esas complicaciones que hubo. O sea que en el Tolima hay para arrancar 200.000 tolimenses
que no se dejan someter a ese tipo de... ¿Y usted qué sabe de lo de su hermano, de Guillermo Alfonso? No tengo ni idea. No, yo no he hablado de ese tema con él, la verdad no. ¿Pero es posible? No, yo no creo que sea posible hoy en día, a menos de que... es que ni siquiera es las jefaturas de los partidos. O sea, usted puede decir, yo tengo el Partido Conservador, tengo el Partido Liberal, tengo a todos los partidos y tampoco es suficiente, porque ahí depende que esos candidatos que usted avale sí lo estén acompañando y ahí sí puede funcionar. Por ejemplo, en la última campaña yo tenía ya el apoyo del Centro Democrático, porque la idea mía era acabar con esa polarización, porque no podemos seguir en esta polarización. Y alcancé hasta a filmar un video con la doctora Paloma. Sí, lo recuerdo, lo publiqué. Mauricio, prácticamente entregándome el aval. Yo había hablado con Germán Vargas Lleras y me iba a dar el aval también. Yo tenía el aval del pacto, el Partido Liberal, y muy seguramente la U me hubiera acompañado. Y ahí había una alta posibilidad porque candidatos fuertes de esas colectividades, alcaldía, ya no tenían que ir por plata porque perderían el aval y entonces ya podrían acompañar mi candidatura y posiblemente hubiéramos tenido una competencia muy interesante en ese proceso electoral. Infortunadamente, yo lo he dicho, Barreto ha tenido suerte, yo no sé cómo se reza, pero logra pues que se salgan del camino las personas que en un momento dado le pueden arrebatar la gobernación. Le pongo el ejemplo, el doctor Luis Humberto Gómez Gallo, que era un contrahombre dentro del Partido Conservador, se muere a los 50 años de un infarto, cosa que nadie podía predecir. El doctor Juan Mario Lacerna muere en un accidente absolutamente absurdo, cierto, que era una gran figura del Partido Conservador, muy interesante, un hombre valioso. Lástima no haberlo tenido más tiempo porque hubiera sido seguramente un gran gobernador si lo hubiera aceptado. Lamentablemente en esa oportunidad no le interesó, porque nosotros le estuvimos planteando la posibilidad. Y se enferma el doctor Guillermo Santos. Entonces, cuando todas esas cosas ocurren, yo me preguntaba, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Cierto? Algo me puede pasar a mí. Afortunadamente fue una supuesta inhabilidad y salí bien librado, porque con muertes... Barreto ha corrido con suerte, de alguna manera dice usted. Pues tengo una pregunta rápida de Roger Jiménez. Pudo haber pasado cualquier cosa. A mí lo que me sucedió fue que nombran a mi hermano, que no tenían por qué nombrarlo, y entonces empieza a generarse el tema de la inhabilidad y entonces empieza la doctora Paloma Mauricio, pues queríamos darle el apoyo a usted, pero nosotros no podemos apoyar a un candidato a la gobernación hermano de un ministro de Petro. El doctor Germán Vargas me dice en nuestra oficina jurídica, no sé que usted puede estar inhabilitado, y empezaron obviamente. Entonces, pero digo yo que pero salimos bien librados, porque por lo menos ya puede ir a pescar. Ya puedo ir a pescar. Tengo rápida una pregunta de Roger, colgadísimo en el tiempo, la voy a hacer unas dos últimas preguntas a nivel local. Roger, del Pulso Político, buenos días. Héctor, buenos días a usted y a los oyentes y por supuesto al doctor Mauricio Jaramillo. Doctor Jaramillo, actualmente se está hablando de unos acercamientos, unas alianzas que se están cocinando entre el Partido Conservador y el Centro Democrático para sostener la gobernación del Tolima el año entrante y el Partido Conservador, el barretismo, devolverle atenciones, devolverle el favor al uribismo y permitiéndole a ellos que pongan candidato único a la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Una chipa donde prácticamente se reparten el poder los sectores de derecha en Ibagué y el departamento. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la fórmula para arrebatarle el poder al Partido Conservador, a los sectores de derecha el año entrante? Javier Mora, el concejal, habló de una consulta popular para, por ejemplo, escoger candidato a la alcaldía de Ibagué, donde existan figuras como la profe Marta Alfonso, de pronto el propio Javier Mora, William Rosas, Camilo Osa. Hay quienes todavía ven a su hermano Guillermo Alfonso Jaramillo aspirando ya sea a la gobernación del Tolima o a la alcaldía de Ibagué. ¿Es posible, después del mapa político que se configuró el 8 de marzo, que los sectores de izquierda, progresistas y alternativos, que son la primera fuerza política en Ibagué y que son la segunda fuerza a nivel departamental, le puedan arrebatar el poder al Partido Conservador? ¿Usted es optimista con lo que se viene para los sectores de izquierda, los liberales, el año entrante en las regionales del Tolima? Bueno, yo pensé que era una pregunta y no un análisis político, pero bueno, muy bien. Roger, no, mire, yo la verdad pienso que hay que darle tiempo al tiempo. Primero la primaria, decía mi abuelita, hay que mirar qué va a suceder a nivel de presidencia. Eso cambia un poco el panorama. Sigo insistiendo que a menos de que los tolimenses, esos que se dejan cooptar por los puestos, por la plata y por los contratos, no reaccionan
positivamente para que el Tolima cambie de rumbo, porque para nadie es un secreto que el departamento no está bien. La gobernadora, pues, es diferente el Yo le iba a estilo. preguntar por ella. La gobernadora es diferente el estilo, ella pues sabe pelear con el gobierno nacional porque eso le trae dividendos. Usted sabe que cuando uno está en la oposición y habla en contra de un gobierno, pues les llama la atención a los medios de comunicación que están cooptados por los grandes grupos económicos y le dan mucha visibilidad, y lo ha sabido manejar en ese sentido bien, mostrándose como la gran contradictoria del presidente, pero la verdad es que no ha hecho mayor cosa. Si usted se pone a mirar, lo que han hecho es gastar la plata que tienen, y en muchos de los casos los contratos son supremamente onerosos. O sea, ahí no hay mérito. O sea, la gente dice, no, es que la gobernadora, es que tal hizo mucha cosa, pero ¿de dónde sacó la plata? Pues de la plata del presupuesto, de la plata de regalías. Eso no tiene sentido. Pero ¿dónde están las grandes obras? Aquí no hay grandes obras. ¿Dónde está el desarrollo del departamento? ¿Dónde hemos traído las grandes industrias para mover la economía local? El esfuerzo lo hacemos nosotros, los independientes y los comerciantes y los agricultores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo creo que el Tolima tiene que pensar, si quiere continuar con lo mismo, si quiere que el gobernatismo siga gobernando el departamento del Tolima, y en un momento de independencia electoral tomen la decisión de acompañar un buen candidato. De resto, si es por cuestiones de maquinaria, yo he dicho que eso va a ser casi que imposible. Algún día me preguntaban, ¿usted cree que su hermano sería un buen candidato a la gobernación? Yo diría que mi hermano sería el mejor candidato para derrotar a Barreto o cualquiera que el barretismo coloque desde el punto de vista político, pero sería el más débil desde el punto de vista económico, porque ustedes conocen las campañas de mi hermano. Mi hermano no va a gastar nada de lo que no tenga, mientras que por el otro lado los ríos de dinero van a ser imposibles de poder controlar. Entonces, yo diría, el mejor desde el punto de vista político, pero el más débil desde el punto de vista económico. Pienso que en el caso de la alcaldía sí habría alguna posibilidad importante, porque en Ibagué la gente es mucho más independiente. Aquí la gente no la controla a nadie. En un pueblo sí, porque el jefe político le asegura a usted los votos allá. Aquí en Bogotá, en Ibagué, la gente no puede decir... No traga entero. No, y acá no se sabe usted, porque aquí la gente no la pueden controlar de ninguna manera. Entonces pienso que él sí tendría una muy buena oportunidad de volver a la alcaldía, sin ser eso fácil, pero sí tendría una buena oportunidad. Y en cuanto a lo que dice Roger, pues eso me parece que sería una estrategia lógica, unirse dos sectores de la derecha que tuvieron unas muy buenas votaciones, casi 270.000, 260.000 votos, para plantear una propuesta de candidatura única, y seguramente ellos querrán quedarse con la gobernación, que es lo que más les interesa, que es lo que más les genera desde el punto de vista réditos económicos y políticos, y obviamente entregar la alcaldía, pero no sé qué van a hacer, porque eso no es tan fácil, porque entonces ahí está Bolívar, ahí están otros que quieren del barretismo ser, entonces ¿por qué se tienen que sacrificar ellos en aras de que ese tema no es tan fácil de digerir? Le voy a contar una anécdota. ¿Y lo de las consultas le gusta? Le voy a contar una anécdota. Estando yo en la finca donde el doctor Orozco, que al principio era una persona muy consecuente, y dicen que yo peleo y que no sé qué, y que sé cuándo, yo soy un tipo conciliador, en la medida que no tenga que conciliar cosas en las que no estoy de acuerdo. Como él al principio quería tener buen entendimiento con el Partido Liberal, pues yo me reuní en alguna oportunidad. ¿En dónde? Con el doctor Orozco, siendo gobernador, en la finca mía, en casa allá. Y entonces en esa reunión pues nos pusimos a hablar, y él en algún momento dijo, bueno, ¿y usted por qué no se une con Barreto para buscar un candidato a la gobernación? Y se acaba con todo este tema. Le dije, miren, yo con Barreto tengo profundas diferencias desde todo punto de vista. Es más, yo lo denuncié a él penalmente por las arbitrariedades que se cometieron y que hoy algunas de ellas están objeto de investigación por parte de la Corte. Pero a pesar de eso, en aras del beneficio para nuestro departamento, yo no tengo problema de reunirme con Barreto para que busquemos un candidato de coalición. Y voy a ser un poco irrespetuoso, pero así se lo dije en esos términos. Voy a suavizarlo un poco. Le dije, pero eso es imposible, gobernador. Dijo, ¿por qué? Porque es que Barreto no va a querer ponerse de acuerdo para poner una persona como Alfonso Gómez Méndez, como una figura de alto nivel, porque él necesita poner gente como usted que la pueda manejar fácilmente. Así se lo dije en esos términos, de manera pues jocosa. Pues estábamos en una charla informal, y eso es verdad. Era imposible, porque no sé cómo van a hacer, porque Barreto no va a soltar la gobernación del departamento. Cualquier acuerdo va a ser sobre la alcaldía, y ahí va a tener contratiempos con aquellos que también están aspirando y que creen que tienen legítimo derecho de hacerlo. Pero bueno, llegará el momento de tomar las decisiones. En lo que a mí respecta, quisiera cada día estar más alejado de la política. Yo creo que la política ya dejó de ser lo que era, la verdadera política. Aquí tiene que haber un cambio estructural.
y por eso tienen que exigirle al Congreso de la República que haga una reforma política a fondo, estructural, que permita volver a recuperar la esencia de la política. De lo contrario, se volvió esto una cosa de dinero, plata, burocracia, presupuesto, y eso no vale la pena. Lamentablemente a los políticos no les interesa, y creo que tiene que empezar por las listas cerradas. Las listas cerradas son un buen comienzo. ¿Por qué? Porque los costos que tienen los candidatos a la Asamblea no le vale nada. A ninguno de los candidatos del Pacto Histórico les costó 5 centavos llegar al Senado. A los candidatos del Centro Democrático no les costó nada, simplemente buscar mecanismos democráticos para la escogencia de esas listas cerradas. Pero si llegamos a las listas cerradas, tanto de asambleas, consejos y Congreso, empezamos a depurar un poco la política, porque mientras se estén gastando miles de millones de pesos en candidaturas al Congreso de la República, a asambleas, a consejos, ya aquí un consejo aquí en Ibagué vale un montonón de plata, una asamblea, ¿de qué decirlo? Y qué decir, obviamente, del nivel de Congreso. Entonces, cuando esos dineros se requieren de esas magnitudes, no hay sino dos opciones: o ser usted millonario, así como lo es usted, Héctor, y querer decidir sí, que compra oficinas, carros y todas estas cosas, y decir, yo quiero de alguna manera, mi hobby es ser congresista, o ser concejal, o ser diputado, y se gasta de su propia plata. Pero la mayoría de los candidatos no tienen el dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Prestarse a que lo financien personas que van con otros intereses, o a meterle la mano al presupuesto. Entonces, creo que un buen comienzo es una reforma estructural, y la tiene que aprobar el Congreso, y el país tiene que exigirle a los congresistas que lo hagan. Muy bien. Pues, doctor Mauricio. De rico no, usted es adinerado, pero no rico. Hay una gran diferencia. Yo creo que nadie tiene la plata que yo debo. No, pero lo felicito porque usted dijo que nosotros no nos hablábamos, yo tenía mis razones, ¿no? No las voy a contar. Yo sí voy a decir, él se emberracó conmigo acá hace 7 años casi por una mamá de gallo en la sección de la bomba, y es una... Venga, otro día hablamos de eso, porque aquí lo que pero bueno, igual le digo, donde nos encontrábamos nos saludábamos de manera muy cordial. Yo digo, estaba bravo, molesto, no enemigos. Digamos que siempre esta será su cara. No, pero es que miren, sí. Héctor, eso es verdad. Yo me molesté, no por eso, por muchas que usted me hizo, varios, usted me hizo, bastantes me hizo usted. Es que usted es muy tocado. Y lo perdoné muchas veces. Pero considero que cuando uno se siente pues ofendido de alguna manera, pues la mejor manera es bloquear, pero no dejar de ser amigos. Sí, y usted y yo siempre tuvimos una buena relación. Y quiero decirle que eso es lo mismo que está sucediendo. Yo por la doctora Alcabetis tengo aprecio, tengo cariño. Uno no puede perder los afectos simplemente por cuestiones políticas. La gente tiene que aprender a entender que la política es una cosa y la amistad es otra. Mi amistad y mi cariño por la doctora Alcabe es total, sigue intacto. Lo que pasa es que políticamente tengo serias diferencias y las expresé en su momento, pero eso no quiere decir que entonces tengamos que pelear en lo personal. Y eso me ocurre con la mayoría de gente. Mire, mucha gente que se ha ido del partido, usted le puede preguntar, con todos absolutamente tengo buenas relaciones. Lo que yo no acepto es cuando me ofenden o cuando me injurian. Ahí sí las cosas son delicadas. Y cuando lo han hecho, he denunciado penalmente a quien lo hace, porque yo la honra mía no se la permito que nadie la maltrate. Y voy hasta las últimas consecuencias. Y ahí en esos casos sí quedan heridas muy profundas que son muy difíciles de sanar. Pero lo demás, que dicen alguna pendejada, que uno está acabado, que todas esas tontadas que a veces dicen los periodistas porque les gusta, pues que eso genera polémica, eso está dentro de la cosa democrática y uno no tiene por qué. Pero ya cuando se meten en ciertos temas muy personales, ya hasta ahí llegan las cosas. Así es. Pero yo creo que eso sí es algo que deberíamos de entender, que la política es una cosa y la amistad es otra. Y por último, algo que usted no me quiso preguntar seguramente, porque obviamente, aunque usted tiene el carácter de independiente, entre comillas, creo que los periodistas no son 100% independientes, y eso hay que reconocerlo y eso hay que validarlo. Eso no can. Y ni siquiera ustedes, los regionales, que todavía son más sometidos al presupuesto departamental, municipal, etcétera, si lo hacen las grandes cadenas, usted ve los grandes periodistas también, no es que vayan a perder la independencia, pero tienen que limitarse muchas veces, porque las consecuencias de la represalia por haber tomado una noticia que no les gusta, porque a veces creen los gobernantes que darles pauta a los periodistas es someterlos a que digan solamente lo que a ellos les interesa, y eso le pasa a todos, de todos los colores, no es solamente de un partido. Aquí en Cafarnaúd, en el mundo, eso existe. Sí, pero de todas maneras, lo que quiero decirles es que sí no hay una cierta independencia, y infortunadamente eso ocurre en todos lados, porque se ocurre a nivel nacional. Pero en términos generales yo sí pienso que, por lo menos en lo que usted respecta, ha sido, y todo su equipo, porque aquí todos son buenas
gente, buenas personas y buen feeling conmigo. Pienso que siempre ha habido como una relación de respeto y por eso estamos hoy aquí, que a pesar de las diferencias que hemos podido tener en el pasado, estamos acá y me alegro mucho que usted haya podido avanzar de manera positiva desde el punto de vista profesional, porque es un mérito, no es fácil, no es fácil salir uno en provincia a montar todo lo que usted ha logrado montar para tener una emisora como la que tiene, y eso me parece que es mérito y es plausible y es algo que hay que reconocer, y espero que hacia el futuro pues entienda claramente que la noticia hay que darla con la total veracidad, y eso se trata. Eso cada día se fortalece más, y esas son críticas que no solamente se han hecho aquí, sino se han hecho a nivel nacional. De eso se trata, mi doctor Mauricio. Simplemente le digo gracias por aceptar el llamado, la invitación que hemos hecho. Claramente me interesaba hablar con usted. El tema político creo que es nuestro target, el plus que tenemos, digamos, que nos hemos ganado a través de esta especialidad, sin dejar de un lado las noticias, desde luego, de la cotidianidad de cada día en todos los órdenes. No, pero le iba a decir, algo que se me pasé es que pensando en esa independencia y no ir a incomodar a sus proveedores, a sus pautantes. Al presidente Petro le molesta y le critican que haga política, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el Tolima? Yo creo que... Pero venga, todos hacen, perdónenme. No, por eso, es que me da risa porque salen a decir, no hagan política, Petro está haciendo política. Petro hace política con Twitter. Todos hacen. Pero con Twitter. Pero ¿qué pasó en el Tolima? La señora gobernadora, de manera descarada, no solamente hace con Twitter, sino que llama... Es que yo le iba a preguntar a usted por ella, pero usted ya, pues, digamos que... No, yo le tengo respeto porque por lo menos... Pero es una gobernadora que, y esto no es una actitud de inteligencia empresarial para mantener nada aquí, pero una mujer que lleva 2 años siendo la gobernadora con mejor imagen del país, de manera consecutiva. Yo entiendo que está en una orilla distinta a su ideología política, pero eso que usted está diciendo... Eso es un hecho claro, cierto y evidente en Ibagué, en las 46 localidades del departamento del Tolima. Usted me lo esbozó con todo lo que pasa con los alcaldes. Usted lo hace el presidente de la República, lo hace su hermano desde su cargo, lo hace todo el mundo. Bueno, primero lo de los 2 años, usted tiene que mirar cómo es que se selecciona eso, porque desde el punto de vista de resultados económicos, sociales y políticos no hay mayor mérito. Lo que pasa es que en eso han sido muchos los mejores alcaldes, entonces ha sido Chucho Botero, han sido todos, eso hay una serie de circunstancias que, porque ahí no se está midiendo exactamente, sino es la percepción, no se está mirando los resultados. El día que se miren los resultados, el departamento del Tolima no quedaría ni en el primero, por ahí en la tabla media, si es el caso, porque estamos hablando de resultados, lo otro es percepción. Indudablemente la señora tiene una manera de ser diferente y es agradable, ha sido respetuosa, pelea solamente con Petro porque obviamente eso le trae réditos políticos, pero económicamente le hace un daño tremendo al departamento del Tolima. O sea, eso políticamente le puede traer rédito y en cuanto a imagen, porque usted sabe que el 50% no quiere a Petro, entonces ese 50% la va a querer a ella. Pero desde el punto de vista de conveniencia para el departamento no lo es, porque entonces el Tolima no tiene el apoyo que debería tener. Mi hermano, que no porque sea mi hermano, porque no ha mirado colores políticos y por hecho la gran inversión. Entonces pero podía haber sido, eso es la gobernadora y la alcaldesa. No, pero le termino. Entonces, pero políticamente nunca habíamos visto un gobernador que de manera tan explícita hubiera hecho política. Y lo dijo el mismo Juan Guillermo Beltrán, lo llamó a decirle que tenía que votar. Ese señor es un kamikaze, ese es un personaje simpático porque se mete en ríos a todo el mundo. Miren, con eso era suficiente para haberla suspendido del cargo, porque está reconociendo que ella lo llamó a que votara por un candidato, y así lo hizo con él y con todos, porque no me va a decir ahorita que Alvira iba a sacar 53,000 votos, sino hubo una directriz muy clara de parte de ella, y lo conozco porque muchos de los candidatos a alcaldías, o muchos de los alcaldes, o mucha de la gente de la región, le decían, no, es que la gobernadora me pidió que la acompañara, simplemente para decirle que se hizo política y que entonces se critica al uno, pero no se critica a todos. Usted tiene toda la razón. Todos hacen política, todos. Y eso debería de permitirse que se haga política, claro. Como también debería de permitirse que no haber topes, porque eso es una falacia, que más bien muestren la plata y a ver de dónde la sacan, y no como ocurre que plata por debajo de la mesa y no sino 10 y 20 meses más. La señora alcaldesa, porque usted me pregunta por la señora alcaldesa. Pero, no, termino estoy colgado, hágale. Termino porque va a decir que sí, no, claro. Primero, también tiene buenas maneras como las tiene la señora gobernadora, por eso pues yo con la gobernadora me he metido, mientras no se metan con uno,
y tampoco estoy en el plan de mirar si está bien o está mal. En la señora alcaldesa me parece que de buenas maneras, creo que le ha servido mucho haberse ligado en parte Desmarcado. desmarcado de su líder, jefe político, pero también me parece que ha faltado mucho, me parece que aquí falta absolutamente mucho por hacer. Yo creo que Ibagué no ha progresado, ni el Tolima ni Ibagué han progresado como deberían de progresar, por más buenas intenciones que se tengan. Entonces creo que con ella tengo una muy buena relación personal, pero definitivamente hay cosas que no comparto, pero obviamente ella es la que gobierna. Y serán los ibaguereños. Y a su parecer también hace política. Pero no, comparado a la... No, pero la pregunta es clara y taxativa. ¿También hace política? No sé si ella política, la verdad no sé, pero hace su marido, ¿no? Entonces eso es que política en cuerpo ajeno, ¿cierto? Sí, eso es política en cuerpo ajeno, pero no sé, que yo sepa que ella se mete a llamar a la gente, no, por lo menos no conozco esos casos, seguramente también lo habrá hecho, pero para eso tiene a su marido para que haga la política por ella, o a su suegra, ¿no? Que también le hacía la política al doctor Mauricio, muchas gracias. Al doctor Yepes. Pero le digo, eso es válido, eso no tiene sentido, lo importante es que lo que no estoy de acuerdo con cuando manejan los presupuestos, cuando manejan la plata, lo demás, todo el mundo hace eso le digo, eso es, para mí me parece que eso es descubrir que el agua moja, eso lo hacen todos. A ver, sí. Doctor, muchas gracias. Muy amable y a todos. 7:40 minutos, colgado con los comerciales, vamos a cumplir con ellos. Al regreso vendrán los deportes.